Ya, dale. Listo. Entonces, como les decía, la jornada tiene como alcance mirar los temas de la metodología general ajustada. Vamos a mirar tres ítems dentro del contenido. Primero, unas generalidades de la MGA. Segundo, módulos y capítulos. Y tercero, vamos a realizar un caso práctico dentro de la MGA. ¿Listo? Por favor, si se me va la señal o algo, activan el micrófono y pues me lo hacen saber. ¿De acuerdo? Bien, entonces dentro de las generalidades de la MGA, esta es una herramienta para la gestión de proyectos. La MGA es una herramienta metodológica e informática que sigue un orden lógico para el registro de los proyectos, ¿sí? Entonces, ojo, la MGA lo que va a hacer es permitir registrar, como está ahí subrayado en el slide, los proyectos y presentarlos. ¿Qué debemos tener en cuenta? En la MGA no se estructura, no se formula el proyecto. ¿Listo? En la MGA se registra la información del proyecto como resultado del proceso de formulación y estructuración que por supuesto requiere de un equipo interdisciplinar, ¿sí? De acuerdo a requisitos generales y sectoriales de cada proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se formula el proyecto, lógicamente se van a tener en cuenta estudios técnicos, estudios de financieros, económicos, legales, ambientales, etcétera. ¿Listo? Cuando ya tenemos estructurado el proyecto, entonces lo que hacemos sí es registrarlo dentro de la MGA. ¿Listo? Entonces, cuando ya nosotros lo registramos, luego lo presentamos para realizar precisamente la gestión ante entes nacionales y territoriales. Todos los proyectos que se presenten de inversión pública deben estar registrados en la MGA. Es decir, uno de los requisitos generales es que estén dentro de la MGA. ¿De acuerdo? Y es un mandato que está en el marco de la resolución 1450 de 2013, en donde efectivamente se adopta pues, la metodología como una herramienta informática para la presentación de los proyectos. ¿Listo? La metodología general ajustada recibe este nombre porque cumple con tres condiciones. Primero, se estructura como una metodología. ¿Sí? ¿Por qué es una metodología? Porque presenta una secuencia ordenada de formularios que se integran de manera sistémica para facilitar la toma de decisiones y la gestión de los proyectos de inversión pública. ¿Listo? Es general, porque está concebida para registrar cualquier iniciativa de inversión pública, independientemente de la fase en la que se presente, del sector al que pertenezca, de las diferentes fuentes de financiación, tratándose, pues, por supuesto, del presupuesto de inversión pública. Y es ajustada, ¿sí? Porque ha venido evolucionando en el tiempo. Aunque se tienen antecedentes desde 1989, es especialmente a partir de 2003 que se desarrolla como una aplicación informática, experimentando, por supuesto, pues modificaciones tanto en su composición de formularios como en los sistemas operativos utilizados. ¿Listo? Esta metodología, ¿quién establece esta metodología? El Departamento Nacional de Planeación. Eso está regulado en el artículo 49 de la Ley 152, por medio del cual se faculta al DNP para organizar las metodologías, los criterios y los procedimientos que permitan pues integrar los sistemas para la planeación. ¿Listo? Entonces, en el marco de estas generalidades, procedemos a nuestro segundo componente, que son los módulos y capítulos de la metodología general ajustada. Entonces, la MGA tiene 4 módulos. El primero de ellos es la identificación, el segundo es la preparación, el tercero es la evaluación del proyecto, el cuarto es la programación y finalmente tiene un módulo que es el de presentar y transferir el proyecto. Dentro del primer módulo, que es la identificación, tenemos los capítulos que ustedes pueden mirar allí, un capítulo de planes de desarrollo, otro de problemáticas, participantes, población, objetivo y alternativas. Ahorita que desarrollemos el estudio de caso en los slides y luego pues vamos a la plataforma, vamos a ir mirando en qué consiste cada uno de estos capítulos.
En el otro módulo, que es la preparación del proyecto, se hace un estudio, un análisis de necesidades. Tenemos aquí el análisis técnico, la localización del proyecto, la cadena de valor, donde prácticamente generamos la articulación con nuestra formulación de plan de desarrollo, teniendo en cuenta catálogo de productos y manual programático del gasto público. Dentro de la preparación se hace un análisis de riesgos, ingresos y beneficios, préstamos y depreciaciones. En el módulo siguiente es la evaluación del proyecto. Entonces aquí se evalúan unos indicadores de decisión para avanzar en un cuarto módulo que es la programación. Entonces, dentro de la programación se analizan los indicadores de producto, los de gestión, las fuentes de financiación y se hace un resumen del proyecto. Al final, el proyecto se transfiere a los otros sistemas de información, ¿sí? Entonces, en este sentido, con estos módulos y estos capítulos, la MGA constituye la puerta de entrada para que el proyecto siga dentro de los otros sistemas de información. ¿Listo? Entonces, en la MGA nosotros formulamos, estructuramos, cargamos lo que ya estaba o que lo que ya venía del proyecto estructurado. Cuando se transfiere el proyecto de la MGA a SWIFT, entonces adquiere un VP, que es la cédula del proyecto, y ya pues básicamente los otros sistemas de información que viene a ser SWIFT y SPI, pues serían objeto de la siguiente jornada. ¿Listo? Entonces nos encontramos acá dentro de este primer sistema que es la puerta de entrada, como les decía, del proyecto, de tal manera que toda la información que quede registrada aquí es la información que va a migrar hacia los otros sistemas de información. ¿Listo? Entonces, arrancamos con la identificación del proyecto, que es nuestro primer módulo. Dentro de esta identificación, la MGA nos va a pedir que registremos el proceso que vamos a desarrollar, el objeto y la localización. Entonces acá ya cuando se registra esto, automáticamente pues nos sale el nombre compuesto del proyecto, ¿listo? Entonces, por ejemplo, construcción de redes de distribución eléctrica para la vereda tal, en el municipio tal, en el departamento tal, ¿listo? Entonces ahí estamos identificando el proyecto. Identificamos el proyecto y dentro de él un tipo de inversión del proyecto. Aquí el tipo de inversión puede ser nacional o territorial. En este caso, pues vendría siendo territorial. Posteriormente, el producto principal del proyecto. Nosotros hacemos una selección del producto y cuando efectivamente realizamos esa selección, automáticamente la MGA trae y registra el sector. ¿Sí? Entonces, de tal manera que cada proyecto de inversión solamente podrá aplicar a un solo sector de inversión. Si yo acá selecciono un producto principal de, digan ustedes, por ejemplo, agricultura y desarrollo rural, lógicamente el sector pues va a ser el sector 17, agricultura y desarrollo rural, ¿sí? Si yo acá hablo de un producto del sector transporte, el sector acá también va a ser transporte. Estos dos eslabones que ustedes miran ahí en la identificación del proyecto están muy relacionados con lo que nosotros consignamos en nuestro plan de desarrollo territorial, anualizamos en la programación física y financiera en plan indicativo y pues debemos registrar en KPT, ¿cierto? Y también pues, sirve para hacerle el seguimiento dentro de nuestros sistemas de seguimiento a planes de desarrollo. Este producto es el producto que está dentro de la MGA y el sector de igual manera. También asociado a este producto, lógicamente va a estar un sector y eso era lo que mirábamos en la capacitación anterior, donde se da un escalonamiento lógico, un eslabonamiento o una cascada, como quisiéramos llamarlo, en donde en el marco de esos catálogos, por ejemplo, digamos el sector educación, que es el sector 22, tiene asociado a unos dos programas presupuestales de ámbito territorial que son el 2201 y el 2202. Entonces, miren que el programa parte del número del sector que es el 22. El producto también va a tener esa codificación y eso pues está alineado también con plan de desarrollo, plan indicativo y manual clasificación de programático del gasto público. Ahora que hagamos el ejercicio, vamos a mirarlo.
Dentro de la identificación del proyecto tenemos el primer módulo, el primer capítulo, perdón, que es el plan de desarrollo. Entonces, básicamente aquí lo que se analiza es la contribución del proyecto a la política pública en sus diferentes niveles. Entonces, al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Departamental de Desarrollo, al Plan Municipal y incluso también ya hoy por hoy se aumentó el tema de los planes de comunidades étnicas. Entonces ahora miramos efectivamente que dentro de esa contribución, este programa presupuestal efectivamente es el programa que también está dentro del manual programático del gasto público. ¿Sí? Como les decía, por ejemplo, educación es el 22, entonces aquí el programa va a estar con 2201, 2202. En el caso del ejemplo que estamos tratando, como es infraestructura eléctrica, el sector es 21, es el sector de minas y energía y el programa presupuestal que corresponde a ese sector y que es de ámbito de aplicación territorial es el 2102. Este programa presupuestal está dentro de nuestros planes de desarrollo, está dentro del eslabonamiento lógico del plan estratégico y también está dentro del plan plurianual de inversión como un programa presupuestal. De igual manera, hace parte del manual programático del gasto público. Sabemos que corresponde efectivamente al programa asociado, en este caso, al sector 21. Posteriormente, entonces, tenemos el tema de la problemática. ¿Listo? Entonces, aquí es supremamente importante tener en cuenta que se tiene acá que considerar el marco lógico. ¿Sí? Entonces, la técnica propuesta para la identificación de problemas proviene de la metodología del marco lógico que la mirábamos en las anteriores jornadas de capacitación. ¿Listo? Entonces, proviene de lo que corresponde al árbol de problemas, que es un estado negativo, que lo analizamos aquí dentro de la problemática y luego lo transformamos en un estado positivo en los objetivos, en los siguientes capítulos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos como problema central viviendas en zonas rurales, sin conectividad eléctrica. Este es un problema que tiene unos efectos que, por ejemplo, podría ser el aumento del consumo de otras fuentes de energía, que es un efecto directo, y que a su vez este efecto directo causa otro indirecto, que en este caso podría ser, por ejemplo, el aumento de enfermedades por la cocción de alimentos pues a través de gas, de velas, de carbón, de leña, etcétera. ¿Listo? Dentro de esta problemática, entonces, el marco lógico me dice que debo analizar los efectos, pero también debo analizar las causas de ese problema. Entonces, ¿cuáles son las causas? Por ejemplo, una de ellas puede ser la baja disponibilidad de infraestructura de distribución para la prestación del servicio de energía eléctrica. Es una causa directa y una causa indirecta, pues que es una zona no cubierta por los planes de ampliación de los prestadores y operadores del servicio. Posteriormente, yo aquí debo hacer el análisis de la descripción de la situación existente con respecto al problema. Entonces, aquí yo analizo efectivamente que esas causas, cómo se representan dentro de ese contexto en donde voy a desarrollar el proyecto. Finalmente, establezco una magnitud actual del problema en donde es importante tener estadísticas certeras. Estos estudios provienen, por ejemplo, del análisis que se hace del marco lógico o del análisis situacional o del análisis socioeconómico que desarrollo en la zona donde voy a desarrollar el proyecto y donde efectivamente puedo levantar esas estadísticas. Posterior a la problemática, entonces, hago una identificación de los participantes. ¿Listo? Entonces, dentro de los participantes, en los proyectos, cada uno de los participantes ocupa una posición diferente. Entonces, por ejemplo, pues obviamente el proyecto va a tener unos beneficiarios, ¿cierto? El beneficiario pues son aquellos individuos u organizaciones que reciben directa o indirectamente los beneficios de la intervención que se propongan realizar a través del proyecto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el caso práctico que estamos mirando, el beneficiario serían los 300 usuarios, es decir, las 30 familias de la vereda Anzampi del corregimiento El Diviso del municipio de Barbacoas.
¿Listo? ¿Cuál es la expectativa? Pues acceder a los servicios de energía eléctrica. ¿Listo? ¿Cuál puede ser la contribución que ellos hagan? Entonces, una mano de obra no calificada, la disponibilidad de pago para la prestación del servicio de energía eléctrica. ¿Listo? ¿Qué otra posición debemos tener en cuenta en la formulación del proyecto? Los cooperantes. ¿Sí? Entonces, el cooperante pues son las personas o entidades que pueden vincularse al proyecto aportando recursos de diferente tipo, ya sea en dinero o en especie para el desarrollo de las intervenciones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos como cooperante al municipio de Barbacoas. ¿Listo? Tenemos como cooperante también al Ministerio de Minas y Energía, ¿sí? Que genera en este caso una expectativa que es ampliar la cobertura del servicio y su gestión es precisamente a través de aportes de recursos financieros. ¿Listo? Finalmente, generamos el análisis de la población afectada y la población objetivo. Entonces, es importante tener en cuenta que la población afectada corresponde al conjunto de individuos que padecen la situación negativa identificada en el problema, ¿sí? Los que no tenían energía eléctrica, ¿de acuerdo? Y la población objetivo es el grupo de la población afectada que es priorizado para ser atendido por el proyecto. Entonces, muchas veces la población afectada es la misma población objetivo de la intervención, pero en otras ocasiones, debido a restricciones, sobre todo pues de índole presupuestal, técnico, institucional, se deben adelantar pues acciones de priorización para seleccionar la población que efectivamente se atenderá y a la cual pues se denominará población objetivo. ¿Listo? Entonces prácticamente que esta última termina siendo un subconjunto de la población afectada por el problema. Continuamos con los objetivos. Entonces, como les decía, dentro de ese marco lógico, esa problemática se convierte en lo que son los objetivos. Hay una transformación del problema central, ¿sí? A un objetivo general, que es el propósito del proyecto. ¿Listo? Entonces, nuestro problema central, ¿cuál era? Viviendas en zonas rurales sin conectividad eléctrica. ¿Cuál va a ser nuestro propósito, nuestro objetivo general? Garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica en las veredas tal, donde está localizado nuestro proyecto. ¿Listo? Acá, asociado al proyecto, entonces tenemos un indicador del objetivo. Y yo acá vuelvo y cito esta flechita, que es la que nos relaciona el tema de la planeación orientada a resultados, donde en nuestro plan de desarrollo territorial, en nuestro plan indicativo y en KPT, se genera lo que son los indicadores de bienestar o resultado, que están asociados a cada uno de los objetivos. ¿De acuerdo? El objetivo, pues por supuesto, debe ser claro, medible, alcanzable y consistente. ¿Cómo vamos a medir ese objetivo? A través del indicador. Entonces, por ejemplo, aquí el indicador podría ser número de usuarios beneficiados. Se va a medir a través de números, la meta van a ser 30 usuarios, entendiendo que el usuario es una familia, como lo mirábamos anteriormente cuando analizábamos la población. Y la fuente de verificación donde efectivamente yo verifico esta información del indicador. ¿Listo? Bien, dentro de la definición del indicador de resultado, entonces hablamos de una magnitud del problema. Entonces, por ejemplo, aquí problema central, limitado acceso al servicio de energía eléctrica en la zona rural. La magnitud actual del problema, entonces aquí dice que la cobertura de energía eléctrica es del 88.9%, es decir, el 11.1% no tiene energía eléctrica. ¿Listo? Cuando yo le asocio a esa problemática un objetivo, digo que el objetivo va a ser aumentar el acceso al servicio de energía eléctrica. Y cuando yo le asocio a ese objetivo, el indicador del objetivo va a ser la cobertura del servicio de energía eléctrica en la zona rural. Entonces, medido a través de qué porcentaje, cuál va a ser mi meta, 92.4. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros lo que queremos hacer con el proyecto es aumentar una cobertura en 3.5 puntos porcentuales, pasar del 88.9 al 92.4%. ¿Listo?
Posteriormente, entonces, dentro de este tema de los objetivos, además de los objetivos generales, que es el que acabamos de ver, tenemos los objetivos específicos del proyecto. Entonces, aquí hay una relación causal entre lo que son las causas y los objetivos. Entonces, las causas que ustedes recuerdan las identificamos en este tema de la problemática. Las causas que me ocasionan el problema van a tener un objetivo específico. Por cada una de las causas vamos a tener que realizar ese objetivo. ¿Listo? Cada una de las causas debe expresarse en forma positiva, convirtiéndose en un medio que permita contrarrestar los factores negativos identificados. Entonces, esas causas, ustedes recuerdan, eran unas causas directas, pero también unas indirectas. Entonces, arrancamos desde esas causas indirectas en donde estas se convierten en unas actividades, ¿sí? Que son pues las tareas para llevar a cabo el desarrollo de los componentes del proyecto. Estas causas directas deben tener asociado un objetivo específico que contribuyen a alcanzar el propósito del proyecto, que el propósito del proyecto era, ¿cuál? Era el objetivo general. El objetivo general es la situación positiva de esa situación negativa que la identificamos como problema central. ¿Listo? ¿Para qué? Para finalmente alcanzar un fin, ¿cierto? Que describe la razón por la que es importante el desarrollo del proyecto. Y este fin, lógicamente, pues me permite llevar esos efectos negativos que identificamos dentro de la problemática a un propósito, a un fin que puede ser efectos positivos a mediano y largo plazo sobre los beneficiarios del proyecto. ¿Listo? Bien. Dentro de ese primer módulo, entonces finalizamos con el capítulo de alternativas. Entonces nosotros estamos analizando una alternativa que es la alternativa de nuestro proyecto, que es la construcción de redes de distribución eléctrica. ¿Listo? Entonces miren aquí, la alternativa se evaluó, sí, es esta, nuestra alternativa, la última, pero las otras dos alternativas, por supuesto que debemos tenerlas en cuenta, porque necesariamente debemos hacer o contemplar otras posibilidades para la prestación del servicio de energía, que en este caso, por ejemplo, podría ser un sistema fotovoltaico o una construcción de un parque generador diésel, como ustedes lo pueden mirar acá, pero estas no surten el ciclo ya en los otros módulos de este proyecto. ¿Por qué? Porque en los estudios que yo les decía que se hacen con el equipo interdisciplinar cuando se estructura el proyecto, se hace también el estudio completo de esta alternativa. Y resulta que la alternativa, por ejemplo, de la construcción del parque generador de diésel no fue viable ambientalmente. Por lo tanto, queda descartada y procedemos pues a evaluar la alternativa que efectivamente corresponde a nuestro proyecto. ¿Listo? Bueno, pasamos a nuestro segundo módulo, ¿sí? Que es la preparación del proyecto. Dentro de esta preparación hacemos un estudio de necesidades, entonces vamos a mirar cuál es el bien o el servicio que se va a entregar. Entonces, por ejemplo, en este caso, terminales suministradas con contenidos educativos digitales. Se mide a través de número. Aquí entonces se hace un análisis de oferta y de demanda. ¿Listo? Entonces, la demanda hace referencia a las terminales que son requeridas en las sedes a beneficiar. ¿Listo? Y la oferta corresponde a las terminales que han sido entregadas en las sedes educativas beneficiadas. Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, en el año 2016, la oferta eran 2.143, la demanda 3.955, es decir, se presenta un déficit. ¿Listo? En los siguientes años, la oferta es cero, la demanda es 1.542, por lo tanto, se presenta un déficit. Esta situación deficitaria es la situación problemática, es la situación a la cual nosotros vamos a entregarle un bien o vamos a prestar un servicio ¿para qué? Para satisfacer la demanda, para generar un fin, para generar un propósito. ¿Listo? Que finalmente, pues digamos que podría representarse en el mejoramiento de las condiciones de vida de la ciudadanía. Posteriormente se hace un análisis técnico de la alternativa.
Este análisis técnico proviene de los estudios técnicos, como por ejemplo dependiendo de los proyectos, ¿sí? Entonces, estudios técnicos de transformación, de red de baja tensión, para el caso del proyecto que estamos trabajando, de estructuras en media tensión. Estos básicamente son estudios a nivel de ingeniería de detalle. ¿Listo? Pero pues obviamente habrán otros proyectos donde, por ejemplo, se hagan estudios de suelos, hidráulicos, etcétera. Y obviamente eso requiere de un equipo interdisciplinar, ¿sí? ¿Quién hace el estudio de red de media tensión? El ingeniero eléctrico, el electrónico. ¿Quién hace el estudio de suelos? El ingeniero civil. ¿Quién hace el estudio ambiental? El ambiental, etcétera. ¿Listo? Después de registrar lo que corresponde al análisis técnico, pasamos a la localización de la alternativa. Entonces aquí me da la opción de utilizar la localización de la población objetivo. Como miramos anteriormente, dijimos dónde se iba a desarrollar el proyecto. Acá nuevamente podemos seleccionarlo, en qué municipio, en qué departamento y a qué región pertenece. Luego viene entonces nuestra cadena de valor, ¿sí? Y aquí es supremamente importante tener en cuenta lo que nosotros dejamos dentro de plan de desarrollo, plan indicativo y pues lo que hay que registrar dentro de KPT, ¿sí? Nosotros dentro de nuestro plan de desarrollo seleccionamos de ese gran catálogo de productos que son alrededor de 4.000 productos verificados que cumplen con todos los criterios que son medibles, que son cuantificables, etcétera, por cada uno de los ministerios rectores de cada uno de los sectores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues estamos hablando del sector minas y energía. Estos productos son evaluados por la UCME, por el ITSE, bueno, por el Ministerio de Minas en general, ¿listo? Entonces, se seleccionó esos productos de ese catálogo en el plan de desarrollo territorial. Se programaron dentro del plan indicativo. Ahora necesitamos hacer un proyecto para efectivamente entregar esos productos a la ciudadanía, de tal manera que eso a cada uno de los objetivos específicos del proyecto hay que adicionarle un producto. ¿Listo? Entonces, en este caso, se adiciona al objetivo específico que es construir infraestructura de distribución para la prestación del servicio de energía eléctrica, un producto que es redes del sistema de transmisión regional construida, otro producto, redes del sistema de distribución local construida. ¿Listo? Estos productos, a cada uno de estos productos se le asocia una actividad. ¿Listo? Y estas actividades, pues se genera una programación de costos. Cada uno de estos, por supuesto, pues constituyen los elementos básicos de la cadena de valor, ¿sí? Esta programación de costos implica una programación de insumos. Cuando yo tengo los insumos, esos insumos me permiten alcanzar una actividad y esa actividad efectivamente me aporta al cumplimiento del producto y ese producto pues es el que me va a permitir cumplir con el objetivo específico del proyecto. El cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto me lleva al cumplimiento del objetivo general del mismo. ¿Listo? Entonces, un proyecto puede tener varios objetivos específicos, puede tener varios productos, un producto puede tener varias actividades, ¿listo? Y finalmente, entonces, esto es los elementos básicos que se deben tener en cuenta dentro de lo que corresponde a la cadena de valor. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta los insumos, ¿sí? Aquí, pues, se hacen un costeo monetario representado en los factores de producción. ¿Listo? Entonces, esto se refleja en el presupuesto del proyecto. Aquí ya en la MGA lo que hacemos es registrar efectivamente cuáles fueron esos insumos que se requieren para las actividades y para cada una de las vigencias del proyecto. ¿Listo? Los insumos pueden ser de tipo financiero, humano, jurídico, de capital, entre otros. Esos insumos, entonces, surten un proceso de transformación de insumos a productos, ¿sí? Y eso entonces me permite entregar unos bienes y unos servicios con los que se cumplen los objetivos específicos del proyecto, ¿de acuerdo? Con respecto al tema de las actividades, ¿sí? Acá en la cadena de valor, las actividades son aquellas acciones que contribuyen a la transformación de insumos en productos, como les decía, ¿sí? Cada una de las actividades incluidas en la cadena de valor son imprescindibles para lograr el producto.
y deben tener un costo asociado, ¿de acuerdo? Bueno, acá entonces los productos, es supremamente importante saber que este producto es el bien o servicio a entregar, ¿sí? Nosotros ya de esto pues lo conocemos desde plan de desarrollo, sabemos que todos los productos del catálogo se seleccionaron de acuerdo a la competencia territorial y esos son los productos con los que la comunidad, con los que la administración municipal se comprometió para la entrega a la ciudadanía. ¿Para qué? Precisamente para satisfacer demandas insatisfechas. ¿Para qué? Para cumplir con las funciones del Estado. ¿Para qué? Para garantizar los derechos de la población. ¿Listo? No existe un número ideal de productos, ¿sí? Sin embargo, para saber si la iniciativa de inversión tiene demasiados productos o no se deben tener en cuenta que los productos deben ser únicamente los necesarios e imprescindibles, para que una vez producido, para que una vez pues producidos o entregados, ¿sí? Efectivamente se logre el objetivo específico, ¿cierto? Entonces, esos cambios generados por los productos que al final generan un impacto, es decir, se generan efectos sobre el bienestar de la población. Bien. Después de la cadena de valor tenemos el análisis de riesgos. Entonces esto también es un estudio que se hace por fuera en el momento de la estructuración, se hace un análisis detallado de riesgos por los componentes del proyecto, por el propósito, que es el objetivo general, por los componentes o los productos y por cada una de las actividades. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos riesgos asociados al objetivo general, que pueden ser de carácter de natural, ¿sí? Atmosférico, hidrológicos, y acá pues se analizan las probabilidades y los impactos de ocurrencia. También dentro de esta preparación del proyecto hay que hacer un análisis, un estudio de ingresos y beneficios, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son efectivamente esos ingresos o esos beneficios que va a entregar el proyecto? Entonces, dentro de esto, por ejemplo, acá uno de los ingresos va a ser la venta de energía, que se va a medir a través de pesos, y el bien producido pues va a ser la energía eléctrica. ¿Listo? Este análisis también hace parte del análisis económico y financiero del proyecto. Tenemos los otros dos eslabones que son préstamos y depreciaciones. Cada uno de estos eslabones, en la medida en que se diligencia, permite avanzar hacia los siguientes capítulos. Si yo no diligencio la información completa, por ejemplo, digan ustedes acá, de los riesgos, eso no me permite avanzar hacia los ingresos. Los únicos que tienen la excepcionalidad de que si no los diligencio me permiten avanzar son estos dos últimos, los préstamos y las depreciaciones, porque no todos los proyectos implican que se realice pues créditos o que se realice depreciación de activo. Bueno, tenemos como tercero el punto de la evaluación del proyecto. Entonces tenemos unos indicadores de evaluación, unos indicadores de decisión. Estos indicadores son el valor presente neto y la tasa interna de retorno. ¿Listo? Entonces, dos indicadores para evaluar la conveniencia de la inversión. Eso es supremamente importante tenerlo en cuenta porque en la medida en que nosotros diligenciemos todos los estudios anteriores y los registremos dentro de la MGA, automáticamente los indicadores salen, ¿sí? De manera automática. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué debemos tener en cuenta aquí? La tasa interna de retorno. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos un criterio de decisión, ¿sí? En Colombia, la tasa social de descuento para los fondos de inversión pública es la que se tiene en cuenta, la que se tiene como parámetro. Ay, perdón. Bueno, entonces les decía que acá la tasa interna de retorno, ¿sí? Tiene como parámetro la tasa social de descuento, que en Colombia es del 12%. ¿Listo? Es decir, que la rentabilidad esperada de cualquier proyecto de inversión pública no puede ser inferior al valor del 12% de cualquier proyecto de inversión. ¿Listo? Entonces miren que en este caso el proyecto tiene una tasa interna de retorno del 12.35, es decir, estamos un poquito por encima de esa tasa social de descuento. Eso significa que sí podemos, desde el punto de vista de la rentabilidad, seguir con la decisión de avanzar y de ejecutar este proyecto.
Si aquí la tasa interna de retorno fuese, por ejemplo, 8%, eso significa que estamos por debajo de la tasa social de descuento y por lo tanto, desde el punto de vista financiero y económico, el proyecto no sería rentable en términos de tasa interna de retorno. ¿Listo? Con respecto al valor presente neto, el valor presente neto tiene un valor positivo y un valor negativo. Positivo cuando es mayor que 1 y negativo pues cuando es menor que 1, ¿sí? Entonces, cuando el valor presente neto es menor que 1, el resultado es negativo. ¿Qué significa eso? Significa que la alternativa evaluada no alcanza la misma retribución que ofrece la tasa de descuento exigida. Es decir, no conviene invertir en ella. En el caso de que, por ejemplo, aquí el valor presente neto estuviera con menos 35.000, por ejemplo. ¿Listo? En cambio, el valor presente neto positivo, ¿sí? Pues significa que la alternativa genera una riqueza superior a la que se obtendría al destinar los recursos a otro uso posible y que por lo tanto convendría ejecutarla. Entonces, aquí en este caso es una alternativa que desde el punto de vista económico es viable. ¿Listo? Esa es la evaluación económica. Las alternativas, cuando mirábamos en las anteriores slides, y yo les decía, bueno, se hace un análisis de alternativas. Entonces, el análisis de alternativas implica esto. ¿Por qué no se tomó el tema de fotovoltaico, por ejemplo? Porque muy seguramente cuando se hizo ese análisis dio una tasa interna de retorno más baja que la tasa social de descuento o dio un valor presente neto negativo. En este caso, toda la información registrada en análisis de necesidades, en ingresos, en beneficios, efectivamente nos permite obtener un valor presente neto positivo y una tasa interna de retorno mayor a la tasa social de descuento. Bueno, en la antepenúltima unidad tenemos la programación del proyecto como tal. Entonces hacemos una programación por cada uno de los objetivos. Ya nosotros dentro de la cadena de valor a cada uno de los objetivos específicos le adicionamos un producto, si ustedes recuerdan, ¿cierto? Entonces cada producto va a tener una unidad de medida, va a tener una meta y va a tener un costo. Este costo surge de las actividades que le asociamos a cada producto dentro de la cadena de valor. ¿Listo? Y a cada producto entonces dentro de esta fase de programación lo que vamos a hacer es adicionarle o asociarle un indicador de producto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el producto redes del sistema de distribución local construida. ¿Qué indicador? Redes del sistema de distribución local construida, medido a través de kilómetros, cuál va a ser la meta total y si es acumulativo o no, si es principal o no, y se genera una programación de los indicadores. Una programación que se hace teniendo en cuenta el horizonte del proyecto, es decir, los años en los cuales el proyecto va a estar en ejecución. Estos son los indicadores de producto. Sabemos que este producto es el que nosotros lo tenemos dentro del catálogo de productos de la MGA, que es el que nosotros seleccionamos en nuestro plan de desarrollo, que hace parte de nuestro plan indicativo, que es el que vamos a registrar en KPT, el indicador de igual manera. Luego vienen los indicadores de gestión. Entonces, a cada proyecto se le asocia un indicador de gestión. ¿Listo? Entonces, para los indicadores de gestión hay una base, ¿sí? Que es un banco de indicadores sectoriales. Entonces, ahí se selecciona de acuerdo, por supuesto, al sector, en este caso el sector 21, minas y energía. En este caso, por ejemplo, el indicador es utilización de la red utilización de la capacidad de red. ¿Listo? Medido a través de porcentaje, tiene un código, este código está establecido conforme a los indicadores que están definidos en el banco de indicadores sectoriales. Ahorita lo miramos en el ejemplo práctico para que pues lo podamos buscar. Luego viene entonces las fuentes de financiación. Entonces dentro del esquema financiero se hace una clasificación presupuestal en donde va a citar la misma MGA, ¿sí? El programa presupuestal. Ustedes recuerdan que el sector del proyecto era el 21, el programa presupuestal era el 2102 y asociado a este programa presupuestal está el subprograma presupuestal. ¿Esto por qué me aparece en rojo? Porque todavía no está actualizado conforme al manual programático del gasto público. ¿Listo?
Luego, entonces, dentro de las fuentes de financiación se identifican precisamente cuáles podrían ser esas posibles fuentes del proyecto. Entonces, aquí yo identifico quién va a ser la entidad, ¿cierto? Y cuál va a ser el tipo de recursos. Entonces, recuerdan ustedes que dentro de los actores o dentro de los participantes del proyecto, nosotros dijimos que uno de los participantes cooperantes era el Ministerio de Minas y Energía. ¿Sí? Entonces, miren que acá esa información es coherente con lo que ya se registró allá. Y precisamente ellos son los que van a aportar los recursos y la fuente de financiación va a ser el presupuesto general de la nación. ¿Listo? Finalmente tenemos el resumen del proyecto. ¿Listo? Entonces, en este resumen, esta matriz lo que hace es la matriz de marco lógico completa. Lo que hace la MGA es traer toda la información que se registró, tanto en los objetivos como en los componentes, como en las actividades. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues eso es el resumir el proyecto dentro de esa matriz. Finalmente, tenemos un último paso que no es un módulo dentro de la MGA, pero sí es un paso importante y es la presentación y la transferencia del proyecto. ¿Listo? Entonces, el proyecto, una vez está formulado en todos sus diferentes módulos, en todos sus diferentes capítulos, se transfiere. Entonces, aquí nosotros vamos a decir, bueno, lo vamos a transferir a esta entidad, a este departamento y a este municipio. Cuando yo lo transfiero, automáticamente el proyecto entra al banco de proyectos, al municipio que lo estoy transfiriendo. Ahora bien, esa transferencia la puede hacer un formulador oficial, ¿cierto? Es el que efectivamente representa la entidad territorial, ¿sí? Adjunta los soportes, ojo, dentro de la MGA, un formulador ciudadano, que puede ser cualquier persona, puede efectivamente registrar los proyectos de inversión en la MGA y puede presentarlos a las entidades territoriales, a cualquier entidad territorial. Cualquier persona puede ser un formulador ciudadano. ¿Listo? Cualquiera de nosotros puede tener ese rol de formulador en la MGA y se crea muy fácilmente, ahorita lo miramos. Un formulador oficial no, es un representante de la entidad. Este formulador adjunta los documentos soportes a esta MGA. ¿Cuáles son esos documentos soportes? El estudio de suelos, el análisis hidrológico, el estudio ambiental, el estudio económico, el financiero, etcétera. ¿Listo? Y este formulador oficial transfiere ese proyecto al SWIFT. ¿Sí? Entonces, lo que se hace luego es mantener toda la información de la MGA que migra hacia esos nuevos sistemas. ¿Listo? Entonces, no sé si hasta ahí haya alguna pregunta o vamos a mirar la MGA plataforma. Buen día para todos. Liz, muchas gracias por la explicación, excelente, ¿verdad? Que eres experta en este tema. Yo tengo una consultica. Tú nos hablabas que a un producto le podemos asociar varios indicadores de producto, ¿cierto? Pero Sí. entonces, ¿dónde es el caso donde las entidades territoriales nos reportan que solamente nos deja asociar el indicador principal? Entonces, esos indicadores secundarios que nos muestra el catálogo, entonces que ellos tienen esa dificultad. Entonces allí como que me pierdo un poco, tendría esa consulta solamente. Listo, vale. Entonces, la vamos a resolver ahorita en el ejercicio práctico. ¿Listo? Entonces, ahí ya están mirando y ahorita la respondemos. ¿Están mirando la página de la MGA como tal? Dice mis proyectos. Listo. Entonces, ahorita vamos a resolver cuando estemos en el tema de la cadena de valor. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer ese paso a paso que acabamos de ver en los slides. ¿Listo? Entonces acá, miren, es la identificación del proyecto, nombre del proyecto. ¿Listo? Entonces acá vamos a identificar el proceso del proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a decir que lo que vamos a hacer es un mejoramiento. ¿Ahí lo están mirando? Sí, señora. Sí. Vamos a hacer un mejoramiento a la infraestructura deportiva, recreativa y cultural
en el cultural, listo, en el donde la localización, entonces aquí generamos la localización, en la región, entonces Amazonía es Amazonía normal, nosotros somos Occidente, no está como región Pacífico, entonces en la región Occidente, en el departamento de Nariño, ¿sí? En el municipio, bueno, cualquier municipio, Albán, ¿listo? Para tomar un ejemplo, o si quieren acá cambiémosle, hagamos, vámonos para el Cauca, donde Jaimito. Listo. Y acá entonces seleccionemos cualquier municipio, Caloto. ¿Listo? Entonces miren, aquí yo estoy identificando el proyecto. La identificación es el nombre compuesto del proyecto. Entonces, mejoramiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural en el municipio de Caloto, Cauca. ¿Listo? Acá luego viene entonces la tipología del proyecto. ¿Listo? Entonces, dentro de la tipología, pues es general, es la única tipología. El tipo de inversión del proyecto va a ser nacional o territorial. En este caso va a ser territorial. ¿Listo? Aquí entonces viene la pregunta de Yusi. El producto principal del proyecto. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos el producto principal. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos esa selección, acá nos salen todos los productos del catálogo. ¿Listo? Entonces, como nosotros estamos mirando el tema de lo que es el tema del mejoramiento de la infraestructura, acá en esta lupita vamos a dar el buscador por palabras claves, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, canchas. Entonces, cuando yo le doy buscar, efectivamente, ay, un momento, porfa, que me salí. Listo, perdimos, acá está. Listo, entonces acá damos buscar y efectivamente, listo, ahí ya tenemos los diferentes productos, ¿sí? Por ejemplo, canchas multifuncionales construidas, canchas adecuadas, canchas mantenidas, etcétera, ¿sí? Resulta que nuestro indicador, nuestro producto principal, ¿sí? Que nosotros seleccionamos dentro de nuestro plan de desarrollo, ¿sí? Es, por ejemplo, canchas multifuncionales adecuadas. Listo. Este producto principal sabemos que está dentro del sector deporte y recreación, que es el sector 43, que este es el sector que está dentro del manual programático del gasto público y que además es el sector que está dentro del catálogo de productos de la NGA. Asociado a este sector está el programa 4301 y dentro de este programa presupuestal está este producto. Listo, que nosotros de acuerdo al catálogo sabemos que va a empezar con una codificación de 4301 más los otros dos números que identificarán al producto. Listo, digamos que ese sea el producto principal. Entonces lo seleccionamos, le damos a aceptar y automáticamente se me genera el sector. Mire, aquí está automáticamente, sector deporte y recreación. ¿Listo? Entonces, este es un solo producto, pero por supuesto, nosotros dentro de nuestro plan de desarrollo tenemos más productos asociados a ese sector, que podrían ser lo que acabamos de mirar, canchas multifuncionales mejoradas, canchas multifuncionales dotadas. Entonces, esos otros productos los vamos a incluir dentro de la cadena de valor. ¿Listo? Que la vamos a mirar pues posteriormente, que ya se las expliqué dentro de los slides, donde efectivamente podemos adicionar muchos más productos. ¿Listo? Entonces, si nosotros acá automáticamente decimos que el producto no es ese, sino dentro de lo que corresponde por ejemplo, a los temas de mejoramiento de infraestructura deportiva, lo que vamos a mejorar es un estadio, por ejemplo. Entonces ahí le damos buscar y le damos estadios mantenidos. ¿Listo? Aquí hay que tener en cuenta que el proyecto dice ¿cómo identificamos nuestro proyecto? Como mejoramiento de la infraestructura educativa, de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural. Entonces, si yo estoy hablando de un mejoramiento, eso no es construcción. Entonces, este no sería mi producto principal, ¿listo? Pero si yo estoy hablando de mejoramiento, en ese proyecto yo puedo incluir varios productos. Puedo incluir estadios mantenidos, estadios mejorados, etcétera.
¿listo? Resulta que acá nosotros vamos a tomar otro producto, cualquiera. Digan ustedes, por ejemplo, el tema de una biblioteca, ¿sí? Que obviamente es el tema de cultura, ¿listo? Entonces, ay, miren que aquí no me tomó. Listo, entonces tomamos el tema de biblioteca y, por ejemplo, acá vamos a tener esta, biblioteca ampliada, ¿listo? Entonces, miren, las bibliotecas corresponden al sector cultura, que es el sector 33. Dentro del sector 33, el programa presupuestal 3301. De tal manera que si yo selecciono ese producto acá, entonces eso va a implicar un cambio dentro del sector, mire, sector cultura, automáticamente. Entonces esto era lo que les explicaba al comienzo. Cada proyecto de inversión está asociado a un solo sector, ¿listo? A un solo sector. ¿De acuerdo? Entonces, si yo aquí yo no puedo incluir productos de diferentes sectores, sino de uno solo. Ahora, avancemos en el siguiente y luego regresamos acá, ¿listo? Entonces acá efectivamente damos el sector cultura, ¿listo? Y lo que nosotros tendríamos que revisar efectivamente es que si el nombre del proyecto es correcto. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es correcto? Bueno, entonces, el nombre del proyecto no es correcto, porque yo estoy acá hablando del mejoramiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural, ¿sí? Entonces, aquí yo estoy hablando de dos sectores. Uno que es deporte y recreación, que es el que acabamos de ver, que es el 43, y otro que es cultura, que es el 33. Entonces, yo no podría incluir dos sectores dentro de un mismo proyecto. ¿De acuerdo? Listo. De acuerdo, Liz. Entonces, porque es que es muy normal en las entidades territoriales que ellos hacen esos proyectos interdisciplinarios, meten deporte, Sí. meten cultura, a veces meten educación. En ese caso, ¿cómo sería? Tienen que definir por Sí. qué sector presupuestales se tendría que hacer, porque en el momento de la formulación no podrían utilizar Varios esa sectores. sería la orientación. Exactamente. Y eso, sí, exactamente. Y eso presupuestalmente también tiene una incidencia. Cuando yo le doy guardar aquí al proyecto, entonces listo, el proyecto fue creado exitosamente, ¿ok? Y eso implica que automáticamente se seleccionen dentro de esa contribución a la política pública que les hablaba en el orden nacional, el programa presupuestal relacionado con el sector cultura, 33. Entonces, ¿cuál es el programa presupuestal? Es el 3301. Entonces, yo no puedo aquí, por ejemplo, lograr un producto de deporte y recreación, que por ejemplo podría ser una cancha, porque efectivamente el sector es cultura y por lo tanto el programa presupuestal es el 3301. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué significaría? Significaría que el proyecto, que es un macro proyecto, solamente debe estar estructurado en el marco de un solo sector. Entonces, si yo hablo de mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa, dentro de ese yo puedo perfectamente seleccionar varios de los productos. ¿Listo? Esta información, miren ahí, es automática, o sea, no se puede editar. ¿Listo? De tal manera que si, por ejemplo, ya digo, no, es que lo que yo voy a hacer con este proyecto no es, por decir algo, la biblioteca, que es del tema cultural, sino efectivamente lo que yo voy a hacer con este proyecto es la cancha. Entonces busquemos nuevamente, es la cancha. Entonces esto automáticamente, ahorita lo miramos, listo. Entonces vamos a ver cancha multifuncional adecuada, es mi indicador principal, listo, le doy a aceptar. Y allí automáticamente el sector se cambia, es deporte y recreación. Aquí me dice que el cambio del tipo de inversión o producto principal borrará la cadena de valor
y la información que dependa de esta. ¿Listo? Entonces, claro, yo ya no voy a poder hacer una cadena de valor con productos adicionales del sector cultura, sino en este caso me está cambiando a sector deporte. ¿Listo? Entonces, cuando yo le doy a aceptar, el proyecto se crea y efectivamente voy a corroborar que en la contribución a la política pública, el programa presupuestal es el programa 4301, que es el programa que corresponde al sector 43. ¿Listo? Bien. Pues, mira que esta información es muy importante y muy interesante porque yo tuve muchas dificultades con una entidad territorial que ellos no aceptaban hacer la formulación del plan de desarrollo con KPT y con todos los indicadores de KPT, porque decían que tenían proyectos intersectoriales, metas intersectoriales, entonces que yo por qué los amarraba específicamente a un sector y sí, a una cadena de valor específica. Pero mira que este es un argumento muy poderoso que tendríamos para decirles que es que, mire, usted en la formulación en MGA no le va a permitir tener varios sectores para el desarrollo de un proyecto, de un producto. Entonces es muy bueno como tener esta claridad para cuando uno está en territorio, que encuentra esos grupos y que siempre hay un macroproyecto interinstitucional, siempre se une mucho deporte, cultura y educación. Entonces uno poder dar este argumento y mostrarlo desde esta perspectiva. Sí,